y Dios puso en mi corazón que sigamos con esta enseñanza, como hace 2 semanas comenzamos de gente ordinaria, con un Dios extraordinario. ¿Recuerdan? Si me ayudan también con el tiempo, por favor, Gaby. Y empezamos la primera semana hablando, y todo en relación a David, al rey David, pero un poco desde sus inicios. ¿Recuerdan cómo enseñamos la primera semana de cómo Saúl se convirtió en rey? Y en el pasto Dios empezó a tocar su corazón, Dios empezó a levantarlo como un hombre, formando su carácter, aprendiendo primero con el oso, aprendiendo con el león. Y de repente David se preguntaría cuando estaba en esos lugares, en la soledad del pasto, cuidando en el campo, cuidando a las ovejas, guiándolas, etcétera, cuidándolas de los depredadores. Él diría, ¿no? Pero Dios, si tú dijiste que voy a ser rey, ¿qué hago acá en el campo? ¿Qué hago cuidando ovejas? Yo debería estar siendo entrenado para ser rey, etcétera. Eso es lo que humanamente nosotros pensamos que debería Dios obrar de cierta forma. Pero Dios tenía otros propósitos con el mismo fin. La palabra de Dios, ¿cuántos saben de que la palabra de Dios siempre se va a cumplir? La palabra de Dios, escúchame, siempre se va a cumplir. Y si Dios te ha dado a ti una palabra, tienes que tener la convicción, la seguridad de que esa palabra de Dios se va a cumplir en tu vida. Las cosas son los métodos de Dios. Los métodos de Dios muchas veces no los comprendemos, no sabemos interpretarlos, pero yo te pido algo, confía en el Señor, ¿amén? ¿Amén? Confía en la palabra, confía en el Señor. Lo que Él dice se va a cumplir. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, hermanos. La palabra de Dios siempre se va a cumplir. Y la palabra de Dios se iba a cumplir en la vida de David, independientemente de los métodos que Dios mismo estaba utilizando para que se lleguen a cumplir. Pues bueno, en la semana anterior hablamos también acerca de cómo David pudo matar al gigante Goliat, ¿recuerdan? Y ahora entonces un poco se entiende, ya entiendo entonces por qué estaba en el campo, practicando con la onda, dándole a los osos, dándole al tiro al blanco de repente con su onda, y siendo tan certero en lo que hacía, para que luego, como la semana pasada enseñamos, pueda usar esas habilidades que había aprendido en el campo para matar a este gran gigante. Y cómo Dios le dio la victoria a este hombre joven, supuestamente con piedra, con onda, con un palo en la mano, el otro con su armadura, un gigante de 3 metros, totalmente preparado, un guerrero de muchos años de experiencia, y este joven pastor de ovejas, que no tenía experiencia militar, ni estrategia militar, ni era condecorado por su servicio militar, ni nada de eso, pudo derrotar a este gigante experimentado. ¿Por qué? Como dijimos, gente ordinaria con un Dios extraordinario, amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque tenemos un Dios extraordinario? Amén. Tenemos un Dios extraordinario y Él hace aquellas cosas que nosotros humanamente no las podemos lograr, pero el Señor las hace en nuestras vidas. Pues vamos a continuar en esta mañana la historia de David, luego que David mata a Goliat. Luego que David mata a Goliat, pues el nombre de David comenzó a escucharse por todos lados. La gente súper contenta, súper feliz. David le dio una gran victoria al pueblo de Israel. Y miren cómo la gente hablaba. ¿Qué es lo que acontecía? Vamos a ver en 1 Samuel, ¿ok? Lo que sigue en el capítulo 18 del 6 al 9. Dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Hasta ahí todo está bien. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Aquí ya la cosa cambia un poquito, ya no es, porque mientras dice que están las mujeres cantando con panderos, con cánticos, con alegría, el rey está entrando de repente todo jubiloso porque la derrota de los filisteos ha sido, y en ese tiempo el rey siempre se llevaba toda la gloria, siempre se llevaba toda la honra, todos los vítores y todo lo demás, el rey. Pero acá las mujeres están cantando, Saúl hirió a 1000 y David a sus 10,000, y que dice, y se enojó Saúl en gran manera, ay, 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 repite conmigo, ay, ay, ay. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David le dieron 1000. Perdón, sí, a David le dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. O sea, ¿qué fue esto? Celos. Era un hombre que tenía arraigado el celo a raíz de esta gran victoria que Dios le había dado a Israel por manos de David.
Y entonces a raíz de eso, Saúl, bueno, lo llevó a palacio, a David, y empezó a tocar el arpa, como dijimos la semana pasada o hace 2 semanas, que empezó a hacer David. David siempre tocaba el arpa en el palacio para Saúl. Pero desde aquel día también Saúl comenzó a tramar la muerte de David. David le dice que 2 veces trató le lanzó la lanza y esquivó 2 veces, y evadió 2 veces David para no ser herido o no ser muerto por manos de Saúl. Luego Saúl le dijo a David que le daría la esposa que había prometido. Bueno, la que le prometió en realidad le dio a otro hombre, y como tenía otra hija que era mayor, que era Mical, entonces David le dijo a Saúl, bueno, lo que corresponde a todo hombre es traer la dote a la familia. En ese tiempo, la dote consistía pues en traer cargas de camellos, cargas de mulas, con oro, con piedras preciosas, con especies y con un montón de dinero en esos tiempos, cosas valiosas que conllevaba a que eso sea un intercambio para la familia, y como intercambio el padre daba a la novia en casamiento del hombre. Pero entonces se le ocurrió a Saúl, dijo, yo no quiero dote de dinero ni de cosas valiosas, la dote va a ser 100 prepucios de filisteos. Ahora, cuando tú escuchas esa palabra, tú dices, ¿verdad? ¿Cómo que 100 prepucios de filisteos? Entonces, Saúl, ¿cuál era su intención de Saúl? Saúl decía, pues, yo no lo voy a matar, yo igual quiero que muera, pero yo no lo voy a matar, los filisteos lo van a hacer por mí. Entonces, David, como era un hombre aguerrido, el poder del Espíritu de Dios había venido sobre la vida de David. David no actuaba en su propia fuerza. David fue y no solamente mató a 100 filisteos, sino mató a 200 filisteos. Y les cortó el prepucio a 200 filisteos. Y se los llevó a David por intercambio de su hija. Esto conllevó a que David le tenga más respeto, Saúl le tenga más respeto y más temor también a David por todo lo que él hacía, y porque también Saúl veía que la mano de Dios estaba sobre la vida de él. De esta forma, pues, David se convertía en un hombre más respetado, más admirado en todo el pueblo. Pero los celos de Saúl, crecieron tanto, que a David ya no le quedó más remedio que tener que huir para poder salvar su vida. Hemos visto cómo las semanas anteriores, cómo David, como dijimos, fue ungido como rey, ¿verdad? Estando en el campo, pero regresó a pastorear las ovejas. Ahí Dios forja el carácter de David para prepararlo para enfrentarse a Goliat. Y también vimos cómo Dios le dio una gran victoria, como dijimos, de sus enemigos a Israel por mano de David. Dios estaba preparando el corazón de David para lo que vendría después. O sea, David pasó de ser un pastorcito de ovejas, cuidando un rebaño, para convertirse en el guerrero más exitoso en toda la nación de Israel. Y cuando él pensaba que lo siguiente era el cumplimiento de la palabra de Dios para su vida, o sea, llegar a ser rey, en ese momento cambió todo lo perdió en un instante. Perdió el trabajo que tenía junto al rey en el palacio, perdió su comodidad, perdió la seguridad que él tenía, y de ser el más preciado guerrero pasó a ser el gran fugitivo buscado por toda la nación. Me imagino que pusieron ahí papeles, se busca por todos lados, recompensa tanto, ¿verdad? El que lo encuentre, vivo o muerto. A David, porque el rey había dado esa palabra que tenía que hacer, se convirtió en fugitivo. Luego también pierde a su esposa, con quien se había casado David. Saúl ordenó que antes de que se vaya en huida y que se fugue, Saúl le dijo a sus soldados, tráeme a David que está en el cuarto con mi hija Mical. Entonces los hombres fueron, pero antes de que lo encuentren, Mical ayudó a David a escaparse por la ventana y pudo huir. Entonces, en represalia, Saúl tomó a Mical, su hija, y la dio a otro hombre para que se case con ese otro hombre. Luego, mientras estaba escapando de Saúl, David pierde a su gran mentor espiritual para su vida. El pastor que él tenía para su propia vida, que fue el profeta Samuel, también murió. Entonces imagínense, perdió su trabajo, su familia, su esposa, su gran mentor, y también perdió a su gran amigo Jonatán.
con que habían hecho un pacto, una alianza de amor incondicional el uno para con el otro, pero también lo perdió porque él tuvo que huir y ya pues a raíz de eso ya nunca más lo iba a ver. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿alguna vez has perdido todas estas cosas de golpe? ¿Alguna vez tú has pasado por circunstancias así tan extremas? ¿Cómo te sentirías si esto te ocurre? La pregunta, ¿podrías mantener tu fe en estas circunstancias? Dice la palabra que David tuvo que huir y no sabía a dónde irse. Entonces adivina dónde se fue. La Biblia dice que se fue a una ciudad filistea llamada Gat. Ahora, David cuando mató a Goliat era Goliat el filisteo, ¿recuerdan? Era filisteo y David, para huir de la persecución que tenía a costa de Saúl, tuvo que irse a esta ciudad filistea para tratar de escapar de la muerte. Y la Biblia dice que para que lo acepten en la ciudad, porque empezaron a mirarlo, pero ese es David. Nosotros lo reconocemos, él no es el que mató al gigante Goliat, él no es que las mujeres cantan, que le dan loas y le dan vítores a David, él es el David. Y la Biblia dice que a raíz de eso, David comenzó a actuar como loquito. Dice la Biblia, y dice que comenzó a hacer grafitis en las paredes, comenzó a arañar las paredes y aún dejaba que su saliva corriera por su barba. O sea, David tuvo que ingeniárselas para tratar de escapar no solamente de mano de Saúl, pero ahora de mano de los filisteos, porque le habían echado el ojo inmediatamente. Entonces pues el rey comenzó a burlarse, oye, si tenemos un montón de locos, ¿para qué me traen otro loco acá? Entonces al tiempo la palabra dice que David tuvo que irse de ahí. ¿Y tuvo que irse a dónde? 1 Samuel 22:1, y los siguientes minutos vamos a estar estudiando sobre este tema. Yéndose luego David de allí, huyó, ¿a dónde dice? A la cueva de Adulam. Y en esta mañana vamos a tratar de explicar profundamente el lugar donde estuvo David, la cueva de Adulam. ¿Tú te puedes imaginar? David recibe la promesa, ¿no?, de que va a ser rey en Israel, es ungido, y ahora se encuentra en una cueva. ¿Rey de qué iba a ser en esa cueva? ¿Rey de los murciélagos? ¿Rey de las arañas? ¿Rey de los animales que llevan adentro? ¿De qué iba a ser rey? ¿Qué haces cuando Dios te promete algo y te ocurre lo contrario de la promesa de Dios? Es una pregunta bien importante que tú tienes que reflexionar en esta mañana. ¿Se equivocó Dios? ¿A Dios se le chispoteó? Es que decir, Dios no estaba en control de esa circunstancia y a Dios se le escapó de las manos lo que estaba ocurriendo. Qué difícil momento, ¿verdad?, en la vida de David. Ahí es cuando vienen los pensamientos a uno, ¿verdad? Eres un bueno para nada, eres un mediocre, en verdad te lo mereces, te lo tienes bien merecido lo que te está pasando. Te debiste haber quedado con las ovejas, estabas tan bien ahí con las ovejitas en el rebaño, dándoles de comer con tu banda, eras perfecto en lo que estabas haciendo. ¿Quién te mandó a matar al gigante? ¿Quién te mandó a hacer eso? En vez de estar en tu casita, en tu camita, tomando tu sopita, ahora estás en esta cueva espantando murciélagos, espantando animales, espantando osos, o sabe Dios qué clase de peligros ahí y muriéndote de frío. ¿A dónde te metiste a hacer esas cosas? O sea, lo importante es lo siguiente en esta mañana, hermanos. Cuando Dios te lleva a un punto bajo en la vida, no es para destruirte, sino para reedificarte. Amén. Y para que Él pueda prepararte para sus propósitos. ¿Cuántos creen que Dios tiene propósitos para nosotros? Amén. Dios tiene un propósito para tu vida. Los métodos, como dijimos, los métodos que Dios usa son diferentes, son diversos, pero los propósitos de Dios se van a cumplir en nuestras vidas. Igual en la vida de David se iban a cumplir. David iba a convertirse en el rey de Israel porque Dios lo había decretado de esa forma. Y como Dios lo había determinado, no importa dónde estuviera, en ese momento estaba en la cueva de Adulam, pasando por diferentes cosas muy difíciles. Pero David tenía algo que quiero llamar la atención de ustedes. ¿Saben qué cosa? David tenía el favor de Dios. Amén. Tenía la gracia de Dios. ¿Cuántos quieren la gracia de Dios? Déjame decirte, la gracia de Dios es algo importante que todo cristiano necesita en la vida. Es decir, sin la gracia de Dios, tu vida no va a poder lograr el propósito de Dios. Porque la gracia vertical de Dios y la gracia horizontal también de los hombres es crucial, que Dios permite y te la da para que a su debido tiempo
pueda cumplir los propósitos que Él ha trazado para tu vida. En el caso de David, llegar a ser rey. En esta cueva de Adulam, David fue inspirado por el Señor en la composición de 2 salmos, el Salmo 57 y el Salmo 142. El Salmo 57 es una oración cantada en donde este salmista David expresa a Dios la confianza y se ampara en la misericordia de Dios. Mira el versículo 4, dice lo siguiente del Salmo 57. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Esto está hablando de los peligros que a consecuencia del acecho de David y de sus hombres, él estaba atravesando esta situación difícil. Versículo 6. Red han armado a mis pasos. Se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí. En medio de él han caído ellos mismos. Es decir, David está declarando que el mal que estaban tramando contra él se iba a voltear en contra de sus enemigos. Ahora, algo importante, hermanos, en medio de la aflicción, David era un adorador. ¿Eh? En medio de la aflicción. Y esto yo quiero dejar en tu corazón esta mañana, cristiano que estás acá presente. En medio de la aflicción, tienes que aprender a ser un adorador. Amén. Tienes que aprender a levantar tus manos independientemente de lo que yo estoy pasando. Señor, yo te alabo, yo te adoro. Tú eres mi Dios, tú eres mi Padre. Esa es la forma en la que el cristiano enfrenta las pruebas. Porque si tú vas a llorar a la primera prueba, ¡ay, Señor! O sea, ¿qué clase de cristiano victorioso? Un cristiano derrotado. O sea, el cristiano derrotado es aquel cristiano que solamente cuando hace sol, canto. Cuando está lloviendo, no canto. Cuando me pagan, canto. Cuando no me pagan, no canto. Porque estoy amargo, porque estoy frustrado, porque estoy resentido. El adorador, el Hijo de Dios, tiene que tener la capacidad de sobreponerse a las dificultades y alabar a Dios con todo su corazón. Haya o no haya, yo te alabaré. Haya o no haya, haga frío, haga calor. Independientemente de las circunstancias, David aprendió a ser un adorador. Versículo 5 dice lo siguiente. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Versículo 7 al 9 dice. Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. ¿Qué cosa dice? Cantaré, ¿qué más? ¿Qué cosa dice? Cantaré y trovaré salmos. ¡Qué precioso! Cantaré, pero él estaba en la cueva, estaba espantando murciélagos, leones, animales, estaba muerto de frío, estaba temiendo por su vida. Y él está diciendo, cantaré, trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos. Oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. ¡Qué precioso! Y qué tal convicción y qué tal ejemplo para nosotros el día de hoy. En medio de tus crisis, en medio de las dificultades, ponte a alabar a Dios, ponte a adorar su nombre y tú vas a ver que como las circunstancias, independientemente de que vengan o no vengan, Dios va a permitirte cumplir sus propósitos para tu vida. Amén. Es muy importante, hermanos. Y también el Salmo 142, que cuando estaba en la cueva de Adulam, clamo al Señor, mira, escuchen, clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor. Expongo mis quejas delante del pastor y le cuento todos mis problemas a la pastora. ¿Dice eso? Ok, clamo al Señor, ruego por la misericordia del Señor. Expongo mis quejas delante de Eric y de Mari. Expongo mis quejas delante de Diana, de Cristian, delante de la hermana Carmencita. Eso es lo que dice, expongo mis quejas delante de él, no de él, de Cristian ni de Eric, sino delante de él. Y le cuento a quién, a Dios, todos mis problemas. No digo que no me cuentes, pero yo no te voy a ayudar como Dios te va a ayudar. Lo que yo voy a hacer es guiarte a quién te puede ayudar. Yo te voy a ayudar, yo te voy a enseñar, te voy a explicar la palabra y te voy a decir quién de verdad te puede ayudar. El Cristo de los cielos, el Salvador de tu vida. Él es el que te puede ayudar. Él tiene la respuesta para la situación que estás pasando. Pero lamentablemente hay muchos cristianos pues, que le cuentan a todo el mundo sus problemas. Tengo problemas en mi trabajo. Mi jefe es insoportable, yo no lo aguanto. Es que el dinero no me alcanza. ¿No sabes que la crisis en el Perú está que ya no, ya? Que el Ejecutivo se pelea con el Parlamento. Es decir, que Odebrecht, el país ya no, ya. Está de mal en peor la situación. Estoy totalmente en crisis en mi economía. Es que no aguanto mi mujer. No digo por mi mujer, por si acaso. No, mi esposa, no me refiero a eso. Felizmente no está. Ok. Mi marido es insoportable. O sea,
Y empieza uno, mis hijos son más pesados que las 10 plagas de Egipto juntas. Y uno empieza a quejarse por tantas cosas, ¿verdad? En la iglesia el pastor Tony me da mucho palo, mejor me voy a la otra iglesia toda suavecita, toda light, donde no predican mucho la palabra, más que un versículo y media hora de conocimiento humano y nada de Biblia. Y se lo cuentan en el trabajo, se lo cuentan en la calle, se lo cuentan todo. Cuentan los problemas, hasta el repartidor de pizza se sabe sus problemas. Es decir, todos saben. Pero David, ¿qué cosa dice? Expone sus quejas, ¿de quién? ¿Delante de quién? Expongo mis quejas delante de Dios y le cuento a Dios todos mis problemas. Hermanos queridos, tienes que aprender a exponer tus cargas delante de Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice la palabra. Él tiene cuidado de ti, hermano. Versículos 3 y 4. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya donde vaya, mis enemigos me han tendido trampas. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará. A nadie le importa un bledo lo que me pasa. ¿Cómo es la Biblia, no? Bien directa, ¿no? A nadie le importa un bledo lo que me pasa. O sea, David estaba así, totalmente angustiado en esta crisis, en esta dificultad que estaba pasando. Cada quien tiene sus propios problemas. A nadie le importa un comino lo que me pasa. Mira, versículo 5. A nadie le importa un bledo lo que pasa. Versículo 5. Entonces, ¿qué cosa dice? Qué lindo, ¿no? Entonces, debido a que nadie le importa, porque todos tienen sus problemas, porque todos están ocupados, porque todos están en estos quehaceres que en este mundo convulsionado vivimos, debido a eso, dice, entonces yo oro a ti, oh Señor, y digo, tú eres mi lugar de refugio. En verdad eres todo lo que quiero en la vida. Es que cuando tú entiendes esto, tú encuentras paz. Así sea en la cueva, así sea en el palacio. Así sea, haya plata o no haya plata, te lleves bien o te lleves mal con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, estés enfermo o sano, independientemente, como dice acá, en verdad eres todo lo que quiero en la vida, eres mi lugar de refugio. Y eso es lo que tú y yo como cristianos tenemos que aprender. Encontrar en el Señor, amén, nuestro lugar de refugio. Versículos 6 y 7 dice, oye mi clamor porque estoy muy decaído. Rescátame de mis perseguidores porque son demasiado fuertes para mí. Sácame de la prisión para que pueda agradecerte. Los justos se amontonarán a mi alrededor porque tú eres bueno conmigo. Ojo, los justos se van a amontonar a mi alrededor. Él estaba declarando, creyendo a Dios, de que gente importante iban a venir a él y lo iban a rodear para sacarlo de esa dificultad. Pero vamos a ver qué es lo que Dios le responde con esta última parte. Los justos se amontonarán a su alrededor. ¿Qué cosa dice? Mira, nuevamente 1 Samuel 22 dice, yéndose luego David, huyó a la cueva de Adulam y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él, ¿qué cosa dice? Todos los afligidos, ahí están los justos. Y todo el que estaba endeudado, todos los justos. Y todo el que se hallaba en amargura y de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces cuando la palabra dice, David está hablando, los justos se amontonarán a mi alrededor porque tú eres bueno conmigo, ahí están los justos pues. Ahí están todos los afligidos, todos los cargados, todos los amargados de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Ahora, bien interesante, vamos a estudiar un poquito cada una de estas frases. Se juntaron con él todos los afligidos, en otra versión dice, todos los que estaban apurados. O sea, David comienza su ejército con 400 hombres afligidos, que estaban en apuros, estaban metidos en muchos problemas, mentalmente súper estresados por las diferentes circunstancias que estaban viviendo, confundidos y sin dirección en la vida. Segundo, todo el que estaba también dice endeudado. No solamente los afligidos, pero ahora también los endeudados. En ese tiempo, el estar endeudado no es como ahora. Si tú tienes una deuda y no la pagas, te llaman por teléfono, te mandan mail, te mandan cartas notariales, etcétera, y te pueden mandar hasta Infocorp, ¿cierto? Te ponen en Infocorp ahí porque no pagas, etcétera, etcétera. Pero en ese tiempo no era así. En ese tiempo, aquellos que estaban con deuda, el gobierno los perseguía, los encarcelaba, y si no pagaban la deuda, vendían a sus hijos como esclavos para poder pagar la deuda que ellos tenían. Por lo tanto, ellos estaban no solamente afligidos, pero estaban totalmente endeudados, y por lo tanto eran perseguidos por el gobierno. Entonces, debido a eso, un montón de hombres
tuvieron que salir, que estaban endeudados, que peligraba la libertad de ellos y de sus familias y tuvieron que ir en busca de ayuda donde David. Entonces, estamos viendo cómo hombres afligidos, hombres endeudados, en tercer lugar también hombres a los que se hallaban en amargura de espíritu, resentidos sociales. Otra versión dice todo el que estaba descontento o desesperados también en la vida. Cansados de vivir, no había alegría, inconformidad, tristeza, melancolía, pena, desesperación, amargura, vacío en el corazón. Y David fue hecho, dice, jefe de ellos. Hermanos, personas con estas características van a venir donde ti de repente en la vida. Y tú dirás de repente, pero estoy pasando problemas, pero van a venir a tu vida. Y si tú eres un hombre, una mujer de Dios, maduro en las cosas de Dios, tu obligación es ir y ayudar a esas personas que están en necesidad en la vida. Acá en la iglesia, hermanos, nosotros recibimos a las personas independientemente de cómo se sientan, independientemente de cómo estén, no importa lo que estén pasando, son bienvenidos, hermanos. A mí no me importa tu presente, independientemente de lo que pasa, me importa el futuro está en Dios está asegurado tu futuro. Y cuando tú buscas al Señor, realmente tu futuro va a ser mejor que tu presente. ¿Cuántos tienen esa convicción? Amén. El futuro va a ser mejor, hermanos, en la mano de Dios. Y no significa que somos cristianos exitistas y creemos que todo va a ser positivo y esos que declaran la fe. Nada de eso. Creemos lo que la Biblia dice. El futuro del Hijo de Dios siempre va a ser mejor. No solo en esta vida, pero aún después de esta vida, allá la vida eterna nos espera como cristianos. Amén. Y esa es la esperanza que tenemos los hijos de Dios. Y como le decía, pues David era ungido con el ministerio, que tenía un ministerio de restauración. Todas estas personas, hermanos, necesitaban restauración. Y la iglesia no es diferente. La iglesia es un lugar de restauración. Yo lo veo, muchas veces lo veo como una clínica de primeros auxilios. Acá viene gente como la última opción, de repente. Están por divorciarse en sus matrimonios y vienen a la iglesia para ver si pueden encontrar alguna ayuda. Nosotros les presentamos a Cristo, amén, para que encuentren restauración en sus vidas. Pero vienen como un hospital, hermanos, que los pacientes llegan igual. Acá viene gente buscando recuperación, buscando terapia, buscando ayuda. Y nosotros tenemos ahí la oportunidad de presentarles a Cristo, amén. La oportunidad de salvación que existe solamente en Jesús, hermanos. Es muy importante. Entonces, hay momentos en los que tenemos que ayudar y ¿sabes qué? Y dejar de lado nuestras cargas y nuestros problemas. ¿No te ha pasado que cuando te sientes mal, no te ha pasado que justo cuando estás en problemas y tú tienes el deseo de encerrarte, apagar tu teléfono, justo en este momento alguien te escribe, oye, tengo un problema, quiero conversar contigo. Y tú te pones ahí, pues tengo problemas y ¿quién me ayuda a mí, verdad? Y entonces tú te pones ahí a hablar de repente por el WhatsApp, empiezas a orar por ellos. Existe eso, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han hecho alguna vez eso? ¿Amén? Es necesario que lo hagamos, hermano. No solamente puedes pensar en lo que te está pasando, pero también en las dificultades que otras personas pueden estar pasando. Muchas veces nosotros en nuestra vida como pastores, en mi familia, hemos pasado por situaciones también como de repente como David, en los que nos hemos sentido abatidos, desanimados, aún endeudados, con aflicción, sin saber lo que nos iba a deparar los siguientes 5 minutos. Y de pronto alguien llama por teléfono, pastor, estoy en una dificultad, ¿me puede usted ayudar? Ay, qué pesado. No digo eso. No digo eso, mentira, nunca digo eso. No, pero de verdad ocurren esas cosas, ¿verdad? Pastor, no sé qué hacer. ¿Qué puedo hacer, pastor? Ok, ven, vamos a conversar. Conversamos, oramos y la persona se va más aliviada. Yo recuerdo una ocasión estábamos muy apretados de dinero. Recuerdo que solamente teníamos 12 soles. Mi esposa no me va a dejar mentir. O 15 o 12 soles, no estoy seguro. Pero ese era todo nuestro capital que teníamos. Era el día lunes o martes, no recuerdo. Ya era de noche. Y llega a la casa una hermana. De frente, tocó el timbre, llegó a la casa, había sido golpeada por su marido. Y es decir, estaba llorando con su bebito ahí, chiquitito, cargado, totalmente abatida. En ese momento tuvimos que sacar de los 12, 15 soles, pagar el taxi, ir a la comisaría para que ella ponga la denuncia policial. Tuvimos que pagar una especie valorada, no me acuerdo cuánto costó. Tuvimos que llevarla de regreso a la casa. Se quedó a dormir con nosotros esa noche. Al día siguiente tuve que comprar el desayuno. Tuvimos que darle leche al bebito y luego nos quedó un sol de capital nada más. Sin saber qué íbamos a hacer en los minutos, en los días o las horas que venían más adelante, con hijas pequeñas, chiquititas que estaban en edad escolar. Bien interesante, ¿verdad?
Porque de pronto en ese momento yo necesitaba ayuda financiera. Y estábamos orando a Dios por provisión y llega una persona que necesitaba de nosotros y que estaba peor que nosotros. ¿No te ha pasado que a veces tú te sientes mal y luego viene otra persona y está peor que tú? Y luego tú dices, pucha, me estoy quejando de esto y ve a otra persona que está peor. ¿Cuántos les ha pasado esto, verdad? Nos quejamos, nos lamentamos y viene otra persona y cuando te cuenta, tú dices, Señor, gracias porque no estoy como esa persona. Porque ocurren estas circunstancias en la vida, hermanos. Entonces, lo que pasa, lo que quiero llamar la atención a ustedes es que David estaba pasando por esta circunstancia difícil en la vida. David estaba atravesando por una situación muy compleja y luego viene esta gente afligida, esta gente endeudada y con amargura de espíritu. Y David fue hecho jefe de ellos. Estos 400 hombres no eran Boy Scouts, que estaban acampando un fin de semana ahí con sus carpas, todo bacán, tomándose fotos en la ribera del río, pescando bacán y luego para ir a su casa a freír el pescado. Nada de eso, hermanos. Eran hombres que estaban totalmente en problemas, eran prontuariados. Estaban buscados por la justicia, eran resentidos sociales, problemas de conducta, hechos delictivos. Entonces, todas estas cosas, hermanos, David se tomó el tiempo de formar el corazón de ellos. David se tomó el tiempo, sacó de su mente, de su corazón, lo que él estaba pasando y se extendió a las personas que estaban en necesidad. Cuán importante, hermano, que tú te extiendas a las personas que están en necesidad. La vida es más que solamente tú. La vida es más que solamente yo. La vida es mucho más grande que eso. Levanta tus ojos, extiéndete para ver que hay gente con mucho más necesidad que tú. Y David los entrenó, los formó. Y vamos a ver más adelante, al final de la enseñanza, en qué se convirtieron estos hombres que entraron a la cueva. Pues así transcurrieron las semanas, los días, los meses, los años. El ejército de David pasó de 400 a 600 hombres. David, cansado de escapar de Saúl, se fue junto con sus hombres nuevamente a buscar al rey filisteo. Y el rey filisteo le dio a David una ciudad, la ciudad de Siclag, donde él con todos los hombres y con todas las familias iban a vivir en ese lugar. Un día, David estaba por ahí en medio de la ciudad, se había ido como 3 días y estaba regresando a su ciudad de Siclag. Él tenía alrededor de 29 o 30 años casi ya. Y la Biblia dice que a la distancia vieron una gran humadera. Entonces, conforme se fueron acercando a su ciudad de Siclag, se dieron cuenta de que era el pueblo de ellos el que estaba en llamas. Y llegamos a 1 de Samuel capítulo 30. Mira lo que dice, por favor. 1 de Samuel capítulo 30, versículos del 1 al 3. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al 3er día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag. Y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino a los que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¡Wow! Qué fuerte este cuadro, ¿verdad? Esta escena que estamos viendo acá que le pasó a David. ¿Tú puedes imaginarte qué harías si por casi 10 años estás corriendo salvando tu vida, viviendo en una cueva, espantando murciélagos, animales? Se te juntan 400 hombres, que ahora son 600 con sus familias, endeudados, afligidos, amargados, resentidos, prontoreados. Y ahora con ellos trata de salir adelante en la vida. Pasan los años en esa circunstancia. Dios te había prometido que seas rey. Y ahora llegas a tu ciudad, la hayas incendiada, saqueada y secuestrada a la familia. Imagínate la circunstancia. No era algo para menos. Muchos expertos, eruditos, piensan que este fue el momento más difícil en la vida de David. El momento más oscuro en la vida de David. Ahora, en el versículo 6 empeora la cosa. Mira lo que dice, versículo 6, por favor. Dice lo siguiente. Versículo 6 de 1 Samuel. Gracias. Y David se angustió mucho. ¿Por qué dice? Porque el pueblo hablaba de ¿qué? ¿De qué? Léalo. ¿De qué? De apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. O sea, la cosa iba de mal en peor. Estos hombres que llegaron a la cueva, afligidos de espíritu, endeudados, prontuariados, buscados, en amargura, resentidos sociales, desadaptados. Y David los había inspirado, los había entrenado, los había mentoreado. La circunstancia de ellos había cambiado a lo largo de los años. Y ahora ellos querían exterminarlo, matarlo a David. Hermanos,
¿Qué cosa fue lo que hizo David en esas circunstancias? Mira lo que hizo, versículo 6, la segunda parte. Mas David, ¿qué cosa dice? Vamos a leer todos juntos. Mas David se fortaleció. Nuevamente. Mas David se fortaleció. Una vez más, por favor. Mas David se fortaleció en Jehová. Wow. O sea, David entendió y vivió en carne propia lo que significa ser perseguido por 10 años. Lo que significa vivir en una cueva, desprendido de todos sus seres queridos, con mucha escasez, con mucho temor, lo que significa luego entrar a una ciudad incendiada. Una ciudad donde es saqueada y donde su familia es secuestrada. Y peor ahora todavía, sufrir la traición de aquellos que habían llegado en la situación que llegaron a la cueva y ahora querían matarlo, tratar de buscar un chivo expiatorio por la desgracia que les había ocurrido. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil ahora sufrir la traición de aquellos que tú le diste cabida y que le abriste los brazos y que vinieron a tu casa, que vinieron a tu vida y ahora ellos quieren desaparecerte, matarte, exterminarte. Pero ¿saben qué? David no solo entendió que esto le estaba ocurriendo, pero también entendió algo importante, que cuando todo juega en tu contra, que cuando las cosas son las más adversas en tu vida, cuando las cosas van de mal en peor, cuando las autoridades juegan en tu contra, aun cuando el infierno y el diablo está en tu contra, David entendió lo que también el apóstol Pablo entendió. Si Dios es por nosotros, realmente, si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Y también entendió lo que dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, tú estás sujeto, Dios te tiene sujeto en las palmas de su mano, dice. Y el Señor no va a dejar que caigas, el Señor no va a dejar. El Señor dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé. David entendió, hermanos, que la cueva de Adulam era el lugar de entrenamiento, no solo para él, pero también para los hombres que Dios le había dado a cargo en busca de la ayuda. Ahora, lo importante es entender lo siguiente, miren, como les dije, este fue, según los expertos bíblicos, el momento más oscuro en la vida de David. Pero eso no es todo. 1 Samuel capítulo 31, mira lo que dice, versículo 1 y 6. Los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos los varones. Es decir, miren lo interesante. En el momento más oscuro de la vida de David, cuando él estaba pasando una crisis, cuando había salido de la cueva y cuando estaba llegando a su casa, a su ciudad, encuentra la ciudad incendiada, encuentra la ciudad saqueada, encuentra la familia secuestrada. En el momento de crisis, cuando peligraba la vida, él se fortaleció en Jehová su Dios, pero al mismo tiempo, en otro escenario, el pueblo de Israel, a la cabeza con Saúl, estaba enfrentándose con los filisteos. En esa guerra, dice la palabra, que Saúl, junto con sus hijos, perdió la vida. ¿Qué cosa significa eso? De que en el momento más oscuro de la vida de David, Dios en otro escenario estaba poniendo la plataforma necesaria para que David se convierta en rey, porque Saúl murió en ese momento. Y al morir ahora le estaba dejando el plato servido para que la promesa de Dios se cumpla en la vida de David. Y uno podría pensar, pero Señor, yo creo que tú me olvidaste. Señor, me parece que todo está perdido. Me parece que ya no tengo esperanza. De repente te dijeron, ya fuiste de esta, ya no te salvas. Pero ¿cuántos saben que Dios está en control? Amén. Cuando David pensaba que ya no había esperanzas, Dios estaba en control. David entendió y confió, ¿sabes en quién? En su sustentador, en el Señor. El Señor que siempre estuvo en control de las circunstancias. Entonces, hermanos, entender de que David tenía que convertirse en rey y de la descendencia de David tenía que venir Jesucristo nuestro Señor. Por eso dice la palabra cuando Jesús dijo, Jesús, hijo de David. ¿Por qué? Porque iba a venir de la descendencia de David Jesucristo el Señor. Por lo tanto, la promesa para David igual tenía que cumplirse. Y aquellos hombres que llegaron a la cueva de Adulam buscando la ayuda de David, ¿sabes en qué se convirtieron? En los valientes de David. Y la Biblia lo relata. Y de su ejército, esas personas, ese círculo, los más renombrados de ellos, se convirtieron en sus generales de ejército, sus guardaespaldas, sus consejeros en el palacio y en la guerra.
¿Por qué? Porque Dios transformó a esa tira de afligidos, endeudados, amargados, prontuariados, resentidos sociales y desadaptados. Dios transformó a esos hombres en los valientes de David. Hermanos, al final la cueva de Adulán se convirtió en un centro de recuperación, en un centro de entrenamiento para aquellas personas que estaban pasando por las circunstancias. ¿Y sabes cuál fue la formación, la mención o la maestría? La maestría en formación de carácter. Y cuán importante, ¿no? Maestría en formación de carácter. Esos hombres tenían que entender, hermanos, que el carácter es lo esencial en la vida de un hombre de Dios. El carácter Dios quiere que tú lo desarrolles, forjar un carácter de siervo y también de adorador. Y así pasaron los años hasta que el día en que pudieron ser nombrados como generales, como staff de palacio en el reinado de Saúl. Hermanos, en esta mañana yo quiero llamar la atención a esto. Mira la característica de los valientes de David. En 1 de Crónicas, capítulo 12, versículo 2 al 8, por favor. ¿Sí? Todos nos ponemos de pie, por favor, en estos momentos. Amén. Mira lo que dice en 1 de Crónicas, capítulo 12. Mira, ya no habla de los... ya no habla ahora, mira, ya no habla de los afligidos, ya no habla de endeudados, ya no habla de amargados de espíritu. Son los mismos hombres, pero mira lo que Dios en su palabra dice de esos hombres, que anteriormente tenían estas características negativas. Ahora dice, todos ellos eran, ¿qué cosa dice? Expertos arqueros, y podían disparar flechas o lanzar piedras, así como David, tanto con la mano izquierda como con la mano derecha. Echaban echados así lanzando piedras y mataban a quien querían. Algunos guerreros valientes y experimentados de la tribu de Gad también desertaron y se unieron a David cuando éste estaba en la fortaleza en el desierto. Eran expertos tanto en el escudo como ¿qué cosa dice? Como en la lanza, tan fieros como leones y veloces como ciervos en las montañas. Es decir, a David no le importó el pasado, como a Dios tampoco le importa tu pasado. Porque a Dios no importa lo que has hecho, lo que importa es quién puedes lograr ser en Cristo. Porque a Dios venimos como estamos y Él nos acepta como somos. ¿Quién pudiera decir que estos que se describe acá en 1 de Crónicas capítulo 12 son aquellos afligidos, endeudados, prontuariados, buscados por la justicia, resentidos sociales, desadaptados, amargados, resentidos y todo lo demás? Y ahora mira cómo Dios en su palabra describe de estos hombres, hermanos. ¿Sabes qué? Tú existes porque en el cielo hay un propósito y un plan para tu vida. Que el Señor del cielo antes de la fundación del mundo lo escribió. Y ese propósito se va a dar en tu vida. Tu plan no existe. El que existe es el plan de Dios, que Él lo ha trazado, hermanos, para tu vida. El plan de Dios es mejor que tu plan. Tu plan está basado en tus deseos, en lo que tú crees, en lo que aprendiste, en lo que las demás personas te puedan indicar. Pero Dios planificó el plan que tiene para tu vida, valga la redundancia, lo planificó desde antes de la fundación del mundo, porque Él te conoce más de lo que tú crees conocerte a tú mismo, hermanos. Y ¿saben qué? Acá, en este lugar, en San Isidro, el día de hoy, 20 de agosto de 2017, estamos para levantar una iglesia que glorifica al Señor. No una iglesia como tú quisieras que sea, no una iglesia de acuerdo a lo que yo creo que sea, una iglesia que está llamada a predicar el evangelio puro, que salva los corazones. Lo único que tu vida puede ser cambiada es con el evangelio puro de la palabra de Dios. Hay personas, como decía yo temprano en las clases de discipulado, hay personas que dicen, pastor, acá leen bastante la Biblia en el culto, ¿no? Yo le digo, ¿y qué podemos leer, no? ¿Acaso vamos a leer el libro de, ¿cómo se llama? Los cuentos de hadas? ¿Acaso vamos a leer la serie de Harry Potter? ¿Acaso vamos a leer ¿cómo se llama? La vez pasada me estaban hablando de, ¿cómo se llama? Del Inca Reciados a la Vega, ¿cómo se llama? Las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. ¿Vamos a leer eso? Por muy respetados que sean esos autores, todo eso es conocimiento humano. La Biblia es conocimiento divino. La Biblia tiene la respuesta para lo que tu vida está pasando.
La Biblia tiene la respuesta para lo que tu alma necesita. Y tienes que entender, hermano, hermana, en esta mañana. Tu vida no necesita otra cosa que la palabra de Dios explicada para que entre a tu corazón y traiga cambio a tu vida. Porque la palabra mía va a quedar solamente en tu mente, pero la palabra de Dios entra en el Espíritu. Y lo que entra en el Espíritu cambia la vida de la persona. Y necesitamos en esta iglesia predicar, por eso la palabra, predicar el Evangelio, hermanos, de salvación. ¿Cuánta gente que tiene problemas y necesidades? Y estás tú. Como David fue mentor de ellos, tú puedes mentorear a gente que necesita la palabra, que necesita ayuda. Por eso cuán importante les digo a ustedes, hermanos, disipúlense. Prepárense en las cosas de Dios y empiecen a ayudar a gente que tiene necesidad. Para terminar, 1 Samuel nuevamente, capítulo 22, 1 y 2, dice lo siguiente. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Todos, absolutamente todos se fueron ahí. Y esto éramos nosotros antes de venir a Cristo. Antes de ser cristianos vivíamos en aflicción y angustia. Pero el Señor cambió esa aflicción y angustia por paz y confianza en el corazón. Antes teníamos una deuda con el pecado. Jesucristo pagó la deuda, amén. El Señor pagó la deuda, hermanos, para la condenación que estaba ya declarada para nosotros. El Señor con su muerte en la cruz la quitó de nosotros. Antes de ser cristianos vivíamos en amargura de espíritu. Pero ¿cuántos saben que el Señor cambió la amargura por gozo y danza? Y por alegría, amén. El Señor dio absolutamente todo a nosotros. Y estos 400 hombres fueron entrenados en la cueva y luego fueron llevados a palacio. Nosotros estamos siendo entrenados acá en la tierra para más adelante ser llevados allá a palacio, en el cielo, en la presencia de Dios, donde no habrá más muerte, más llanto, más tristeza, más necesidad. Acá puedes sentirte en una cueva, pero tienes que saber, hermanos, que allá no va a haber cuevas, sino palacios solamente. Acá en el mundo puede haber cuevas oscuras, todas llenas de obstáculos, todas llenas de peligros, pero allá el palacio, las calles llenas de oro, donde la presencia del Señor va a ser tan fuerte que no va a ser necesidad de que haya sol, porque la presencia de Dios va a alumbrar absolutamente todo. Eso es lo que nos espera, hermanos. Amén. Eso nos espera y tienes que creerlo, porque es la palabra de Dios que dice, y es donde nosotros vamos a estar, hermanos, preparándonos en esta tierra, en medio de las dificultades, en medio de las vicisitudes que enfrentemos, preparándonos para ayudar a personas que se encuentren peor como nosotros o como nosotros. ¿Pero para qué? ¿Sabes para qué? Para luego llevarlos a palacio. Allá. Porque al final ese es el destino si eres cristiano, eres cristiana, hijo de Dios. El palacio con tu Creador, con tu Salvador.